una vez más a este tiempo devocional que tendremos en esta mañana. Nos da gusto de nuevo estar ante ustedes y llevarles la palabra de Dios hasta sus hogares. Tenemos aquí el grupo de hermanos de oración que nos reunimos para eso y estamos orando por cada uno de ustedes. Decirles que tengan paciencia, espérense hasta que podamos reunirnos. Tenemos una semana más todavía de estar en casa, después lo haremos con más responsabilidad. Así es que vamos a continuar con nuestro tiempo. Vamos a leer la palabra de Dios. Les invito a los hermanos que están en casa, así como los que estamos en esta mañana, a usar nuestras Biblias para leer la palabra de Dios. Hermano Manuel, por favor. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. En esta mañana vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 del versículo 1 al versículo 11. San Juan capítulo 14 del versículo 1 al versículo 11 alternadamente. La palabra de Dios dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Unidos. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es palabra de Dios. Muy bien, solamente quiero reiterar un poquito acerca de las reuniones que vamos a tener. Según las autoridades nos han dado ya el tiempo para reunirnos en la fecha del 28 de este mes. Sin embargo, quiero anunciar a los hermanos de nuestra iglesia, no dije no, ¿verdad? Hace un rato, Iglesia Bautista Calvario, aquí en Santiago de la Peña, en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. A los hermanos de nuestra iglesia les anunciamos que el día 5 de julio estaremos abriendo las puertas para el culto público, pero con las medidas que las autoridades nos están indicando, ¿verdad? Nos están diciendo que, bueno, no adultos mayores ni niños, y también con las medidas de salud que nos dan las autoridades sanitarias. Esto es gel, tendremos aquí el gel, desde antemano lo tenemos, ¿verdad? Pero para ese día pues es necesario usarlo, y también cubrebocas, es lo que están diciendo, ¿verdad? Para reunirse. Así es que les anunciamos ahorita para que el día no se sienta un poquito incómodo. Sabemos ya de antemano cómo podemos reunirnos. Entonces el día 5 de julio, si el Señor lo permite, estaremos reuniéndonos. Siempre y cuando no cambien las autoridades, pues nos dicen que si es posible, si hay más contagios de la epidemia, bueno, entonces estarán diciéndonos de antemano cuándo podremos reunirnos, ¿verdad? Por lo pronto, están dándonos la fecha del día 28 de este mes de junio. Pero repito, los hermanos de nuestra iglesia, les recordamos que el día 5 de julio, domingo 5 de julio, estaremos reuniéndonos con mucha responsabilidad. Muy bien, gracias por la atención brindada para los anuncios. Vamos ahora a aprovechar el momento para compartir la palabra de Dios a través de este tema devocional del domingo, por medio de esta plataforma de la internet, ¿verdad? Que gracias a Dios mucha gente está escuchando la palabra de Dios, posiblemente en todo el mundo se ha escuchado, y recordamos las palabras de Cristo,
que dijo que el Evangelio se predicaría en todo el mundo y entonces vendría el fin. No es el tema de esta mañana. El tema en esta mañana es: aparecerá por segunda vez. Quiero llevarles, por favor, en sus Biblias a la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Vamos a ver el propósito de la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9, 28, si lo encontraron, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahí está el tema en el versículo, ¿verdad? Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esta fue la primera venida en que Cristo Jesús vino al mundo. Y luego dice: y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La palabra aparecerá por segunda vez indica que Cristo ya vino la primera vez. ¿Sí? La mayor parte del mundo conoce acerca de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se encarnó, naciendo como un bebé. A esto le llamamos la primera Navidad, cuando Cristo nació. ¿Por qué decimos se encarnó? Porque la Biblia dice que Cristo siempre ha existido, pero para poder vivir en este mundo, venir a este mundo, tuvo que hacerlo como un ser humano, naciendo como todo ser humano. Es más, dice la palabra de Dios allá en San Juan capítulo 1, en el versículo 1 al 3 y versículo 14, dice la palabra de Dios así. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo. Dice el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos entonces claramente que el Señor Jesucristo vino a este mundo la primera vez como todo ser humano, naciendo como un bebé y como todo ser humano, aunque encontramos que su nacimiento fue sobrenatural. ¿Por qué? Porque nació de una virgen, de una señorita. Ella no tuvo relación con ningún hombre. Dice la Biblia que el Padre de Cristo fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo quien engendró al Señor por medio del Espíritu Santo, que le hizo sombra a María, dice la palabra de Dios. Así es que todo lo que decimos debe estar basado en la palabra de Dios y en ninguna otra cosa más, sino en la palabra de Dios. Así como la concepción de María tocante al Señor Jesucristo fue sobrenatural también de esa manera, ¿verdad? Ella misma se sorprende cuando el ángel le dice que va a tener un bebé. Ella dice: pero ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Entonces ya viene ahí la palabra del ángel que Dios le manda a decir que Dios hará sombra, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, y por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces Cristo vino de esa manera a este mundo. ¿Cuántas veces celebramos esos días en la Navidad, hermanos, amigos? Todo el mundo sabe sobre eso. Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo creció cuando tenía 12 años. Dice la palabra de Dios que cada año iban a Jerusalén a adorar a Dios, al templo. A los 12 años fueron, y dice la Escritura que regresaron todos los que habían ido a aquel lugar a adorar. Incluso José y María venían en aquella caravana, pero Jesús se había quedado en Jerusalén. Lo buscaron aquella ocasión entre la gente, entre los parientes, y dice la Biblia que tuvieron que regresar camino de un día, 3 días hasta Jerusalén de nuevo. Y ahí encontraron al Señor Jesucristo, un jovencito, un adolescente de 12 años. Lo encontraron en medio de los doctores, platicando o respondiéndoles sus preguntas y preguntándoles, ¿verdad? Ante los grandes pensadores de su tiempo, los teólogos, aquellas personas llamadas doctores de la ley. Se sorprendieron
Se llevaron al Señor a casa, dice la Biblia, su padre y su madre, su padre adoptivo José y su madre en la carne, y dice que él estuvo sujeto a ellos. Es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tuvo 30 años, al crecer, al comenzar su ministerio, dice Lucas que era como de 30 años. Allá en Lucas 3:23 encontramos que dice la palabra de Dios así. Dice Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, según se creía, hijo de José, hijo de Elías. Encontramos entonces aquí el principio de su ministerio. ¿A los cuántos años? A los 30, ¿verdad? A los 30 años comenzó su ministerio. Él mismo, hermanos, esto es en su primera venida, él mismo dijo el propósito de su venida al mundo. Lo anunció a grandes, ¿qué diríamos? Palabras preciosas que salieron de su boca, la razón de por qué vino a este mundo. ¿Sí? La gente no quiso creerle, pero encontramos que la Biblia dice, muchos sí le creyeron, claro, dice Juan 1:12 que muchos sí le creyeron, ¿verdad? Él mismo dijo, todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. La gente no podía aceptar eso, porque decían, ¿cómo este hombre puede perdonar pecados cuando él dijo que perdonaba pecados? ¿Se acuerdan? ¿Cómo puede perdonar pecados? El que perdona pecados solamente es Dios. Pues Él es Dios en la carne. Él puede perdonar pecados. Él les dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Sí? Entonces, vemos en la palabra de Dios que él mismo dijo el propósito de su venida a este mundo. ¿Dónde encontramos esto? Lucas 19:10, por favor. En Lucas 19:10, en primer lugar, encontramos el propósito de su venida. Dice él que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Dice ahí la palabra de Dios, en palabras del Señor Jesucristo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A buscar y salvar lo que se había perdido. Algunos, como en nuestra ciudad de Tuxpan, tienen como tradición el Día del Niño Perdido, ¿verdad? Y quieren tomar como base el día que el Señor Jesucristo se quedó en Jerusalén. Él no estaba perdido. Para los padres posiblemente pensaron que se había perdido, pero no. Él estaba bien seguro en aquel lugar, él sabía lo que estaba haciendo. Pero son tradiciones solamente lo que la gente observa. No importa, está bien, ¿verdad? Lo que vemos aquí en la palabra de Dios es que el Señor Jesucristo no se perdió. Al contrario, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así dice la palabra de Dios. Él mismo lo dice en este pasaje, Lucas 19:10. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Bueno, Mateo capítulo 1 también. Allá en Mateo capítulo 1 encontramos que dice la palabra de Dios así, Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador. Entonces, está consciente el Señor Jesucristo su propósito a este mundo. El ángel lo dijo muy claro, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto nos da a entender claramente que sin Cristo, mis amigos y hermanos en Cristo, sin Cristo, todo ser humano está perdido. Todo ser humano está perdido, llámese como se llame. Puede ser el líder religioso más importante del mundo, sin Cristo está perdido. No importa cuánta filosofía tenga, no importa cuántas cosas buenas y elegantes haga. La Biblia dice que todo ser humano sin Cristo está perdido. Por eso Cristo vino a esto, a buscar y salvar lo que se ha perdido. Allá en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios, en aquel tiempo sin Cristo, dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así se encuentra la humanidad sin Cristo. Repito, dice, en aquel tiempo, si pasamos por alto estabais, es sencillo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, dice, estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiere decir, hermanos, que la única esperanza para el ser humano es Jesucristo. Quiere decir que la persona sin Cristo está sin Dios en el mundo y no tiene esperanza de salvación, a menos que esté en Cristo. Entonces vemos aquí claramente en la palabra de Dios que sin Cristo todo ser humano está perdido. Y lo dice muy claro la Escritura. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es, están separados. No pueden estar de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Esa muerte es la muerte en el infierno, la muerte eterna, dice la Escritura. Entonces, ya vemos la primera cosa. En primer lugar, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es en su primera venida. En segundo lugar, encontramos que el Señor Jesucristo, una vez que terminó su ministerio terrenal, dice la Biblia que fue apresado, fue sentenciado a morir en una cruz. Al morir en la cruz, el Señor Jesús, dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que Él murió por los pecadores. ¿Sí? Él murió por los pecadores. Romanos 5:8 lo dice muy claro. Lo dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Por amor de Dios a los hombres, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Por amor de Dios a los hombres. Porque dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces encontramos aquí en las Escrituras que Él murió por los pecadores. 1 Timoteo 1:15 lo dice también de esta manera. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:15. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Por qué pecan los hombres? ¿Por qué peca todo ser humano? No hay ningún ser humano en este mundo que no haya pecado. Desde antes de tener uso de razón y de conciencia, el niño está inclinado a hacer lo malo. Todos estamos inclinados a eso. Cuando llegamos a tener uso de razón y de conciencia, nos damos cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, y seguimos casi siempre a hacer, nos inclinamos a hacer lo malo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Ahora, ¿por qué peca la persona? ¿Es pecador porque peca? ¿O peca porque es pecador? Bueno, la Biblia dice que peca porque es pecador. El hombre, el ser humano, no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Lo dice muy claro aquí en Romanos 5:12, la razón dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto quiere decir que desde Adán hasta nuestros días, todos los que hemos nacido somos pecadores, hermanos, por herencia de Adán. Dice el versículo 18: así que como por la transgresión vino la condenación, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres por Adán, de la misma manera por la justicia de uno, esto es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces encontramos aquí en la palabra de Dios que el hombre es pecador por naturaleza, por herencia.
y por esa razón pecamos, porque somos pecadores. Pero repito, ¿qué es pecado? Pecado, según el idioma griego, pecado es errar al blanco. Pecado es no alcanzar la marca, hermanos. ¿Sí? Pecado es una ofensa directa al carácter santo de Dios. Entonces el hombre es pecador, está perdido por causa de su naturaleza pecaminosa. Por eso dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. No puede jamás encontrar la manera de pagar por sus pecados personalmente, nadie. Por eso vino Cristo, a morir por nuestros pecados, a morir por los pecados del mundo, a morir por los pecados de todo ser humano. Cuando Él murió por los pecadores. A Él no lo mataron, aunque aquella ocasión, hablando humanamente, lo mataron, ¿verdad? Y muchos se hacen la pregunta, ¿quién lo mató? ¿Los judíos o los romanos? ¿Quién lo mató? Todos lo matamos, todos somos culpables. Dice la Biblia que Él vino a morir, Él estaba consciente de eso. Él murió por nosotros, murió voluntariamente, entregó su vida por nosotros. Si ustedes recuerdan cuando lo apresaron, uno de sus discípulos sacó una espada, ¿verdad?, para defenderlo, y él dijo, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso piensas que no puedo pedir ahora unas 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras? Entonces vemos que Él murió a propósito, Él murió voluntariamente, lo dijo a sus discípulos, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar. Yo le entrego por mi propia voluntad. ¿Sabe la razón? Porque Él quería salvar a los pecadores, y esa fue la razón por la cual murió, para salvar a los pecadores. Murió por los pecadores y murió en cumplimiento de las escrituras. Por eso digo, ¿cómo se cumpliría? Así está escrito. Y así es necesario, dice Lucas 24, que Cristo padeciera, que sucedieran todas estas cosas. ¿En dónde está escrito esto? En Isaías 53. Vamos a ver Isaías 53 rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. Algo que se me olvidó decir ahorita fue que también están pidiendo acerca del tiempo de las reuniones, no durar mucho tiempo. Ahora que regresemos a reunirnos en la casa de Dios, en el templo. Isaías capítulo 53 encontramos la profecía de la muerte del Señor Jesucristo. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está dándonos, ¿verdad?, la descripción de cómo el Señor Jesucristo quedó cuando lo golpearon e hicieron tantas cosas con él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos a su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y hay más profecía que nos habla acerca de su muerte. A eso vino el Señor, la primera ocasión, a morir por los pecados. En tercer lugar, vemos que por su muerte somos reconciliados con Dios. No hay otra manera de reconciliarse con Dios. ¿Qué significa ser reconciliado con Dios? Significa que no estábamos en amistad con Dios. Romanos 5:10 lo dice de una manera tan clara que podremos entender quiénes somos sin Cristo. ¿Y qué somos en Cristo? Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vemos entonces aquí en la palabra de Dios que éramos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios sin Cristo. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios. No importa si tiene o no tiene religión. La religión que tenga, la Biblia dice que Cristo no vino a darnos religión. Él vino a darnos salvación, hermanos y amigos. Éramos enemigos de Dios sin Cristo. Él nos reconcilió con su muerte. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sin Cristo estamos en enemistad contra Dios. En Cristo somos reconciliados. Con su muerte, Cristo nos reconcilió con Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es una promesa y es una realidad para los que están en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y sigue diciendo la palabra de Dios lo que éramos sin Cristo. En Cristo el hombre es reconciliado con Dios. Repito y leo Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en Cristo, cualquier persona que venga a Cristo para recibirlo o aceptarlo como su Salvador personal, Dios lo reconcilia. Dios lo hace parte de la familia de Dios. Dice Juan 12, pasa a ser hijo de Dios con toda la autoridad de Dios. Entonces, ya vemos aquí, hermanos, que Cristo con su muerte nos reconcilió con Dios. En cuarto lugar, vemos en la palabra de Dios
que Dios cargó en Cristo los pecados de todo el mundo cuando murió en la cruz. Eso quiere decir, en Isaías 53:6, todos nosotros nos descargamos como ovejas por ser pecadores, y pecadores en potencia, y pecados que hemos cometido de los peores que el hombre puede imaginarse. Todos sus pecados fueron puestos en la persona de Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Y lo dice de esta manera: todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, todos los pecados del mundo. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, él lo dice así. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, refiriéndose a Cristo, dice él: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, allá en la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vemos entonces que Dios cargó en Cristo los pecados de todo el mundo. Amados amigos, queridos hermanos, Cristo murió en nuestro lugar, quiere decir. Todos nuestros pecados, no importa hasta dónde se haya metido el hombre en el pecado, hasta dónde se sienta que es pecador, no importa hasta dónde se encuentre la persona, en este mismo momento, si usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, Dios perdona sus pecados. ¿Sí? Cristo murió por los drogadictos, Cristo murió por el delincuente, Cristo murió por el narcotraficante, Cristo murió por los adúlteros, Cristo murió por los fornicarios, Cristo murió por las personas que se creen buenas, ¿verdad? O religiosos. Cristo murió por todos, aún por las personas que piensan que no han cometido pecado. Cristo murió por ellos, porque todos somos pecadores. Cristo murió cuando cuando Cristo estaba en la cruz. Dios cargó en él los pecados de todos nosotros, dice la palabra. Quinto lugar, ¿qué quiere decir que Él murió por todos? Quiere decir que Él murió por cada persona. ¿Sí? Él murió por cada persona. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, esa palabra significa mucho, todo aquel, significa a los que están conmigo en esta mañana reunidos para orar, significa a los hermanos que están allá en sus casas, significa a usted que esté escuchando la palabra de Dios en este momento. Dice todo aquel, incluye a usted, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También 6:47 de Juan dice: el que cree en mí tiene vida eterna. La palabra el que cree significa mucho también. Cada persona, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso quiere decir que Cristo murió por usted y Cristo murió por usted. ¿Sí? Él no murió por una sola familia, que cuando Pablo y Silas le dijeron al carcelero allá en Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No le estaba diciendo: si tú crees, tú y tu casa serán salvos ya. No, estaba diciendo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? Tú cree y tu casa también. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que él creyó en Jesucristo, fue salvo, llevó a Pablo y Silas a su casa a medianoche, les curó las heridas y le hablaron Pablo y Silas a la familia. Ellos creyeron en Cristo, creyeron en Dios, recibieron al Señor y todos disfrutaron de esa nueva comunión con Dios. Es lo que dice Hechos 16:33 en adelante. Entonces, Cristo murió por cada persona, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en sexto lugar, encontramos que el sacrificio de Cristo fue suficiente para la salvación de cada persona. No es si usted recibe a Cristo y hace esto o hace aquello, será salvo. No. La Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Significa que la muerte de Cristo por nuestros pecados es suficiente. No hay que añadirle más, ¿sí? No hay que añadirle ni escritos repetitivos, ni fórmulas mágicas, ni obra alguna, porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Dijo el apóstol Pablo, si la justicia fuera por la ley, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? La justicia es a través de Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que su sacrificio en la cruz, su sacrificio fue suficiente para la salvación de cada persona. No tengan miedo de confiar en Cristo como su Salvador personal. Su sacrificio fue completo, no se le puede añadir más, ni tampoco se le puede restar. Cristo Jesús, al morir en la cruz, allá en Juan 19:30, Él dijo que era una obra terminada lo que Él hizo. Él dijo que había consumado, que había terminado lo que el Padre requería para ser un Salvador. Y Cristo es ese Salvador. Dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, estando allá en la cruz, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Al decir consumado es, significaba que la obra había terminado, había concluido, era perfecta aquella obra que el Señor hizo. En otras palabras, quiere decir que satisfizo los requisitos que Dios demandaba para ser un Salvador. Y Cristo llena esos requisitos. Y Él dijo, consumado es. Quiere decir que murió por usted, murió por mí, murió por todo ser humano en este mundo. Y por lo tanto, su sacrificio es suficiente para la salvación de cada persona. Si usted confía en Cristo como su Salvador personal, Dios dice claramente, allá en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El testimonio de Dios en 1 de Juan capítulo 5 es que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿qué va a hacer al saber estas cosas? Recibir a Cristo. Continuar su vida normal como si nada hubiera pasado. De su decisión depende el futuro de su vida eternamente. Dijo el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre si ganar todo el mundo y perdiera su alma? Si usted pierde su alma, lo pierde todo. Cristo quiere salvar. Él murió por usted. En su primera venida, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sin Cristo, todos estamos perdidos. Pero en Cristo, dice la Biblia, Dios nos da la salvación y la vida. Termino con el último punto. Dijimos que el tema era el propósito de la venida y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ya vimos el propósito de la venida, la primera venida. Él murió, Él resucitó, y dice la palabra de Dios que ascendió al cielo y vendrá por segunda vez, según nuestro texto, ¿verdad? Nuestro texto dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos en su primera venida, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Su segunda venida, la palabra de Dios nos habla de muchas cosas acerca de su propósito, de su segunda venida. El versículo 22 que acabo de leer, de Hebreos 9, nos dice que vendrá para salvar a los que le esperan. Él viene por aquellos que Él salvó en su segunda venida.
¿sí? En Juan 14, 1 al 3, encontramos que ahí donde hicimos la lectura con nuestro hermano Manuel, encontramos en el versículo 1 que Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice el 3: y si me fuere yo os preparar el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. Esa es su promesa. Los ángeles en Hechos 1 dijeron a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Y hay muchos pasajes que nos hablan acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene por su iglesia, conocido como el rapto. Él viene para salvar a los que le esperan. ¿Salvarlos de qué? Si recuerdan, hace unos días hablábamos acerca de los juicios de Dios. Él viene para salvarnos del juicio en este planeta. En el rapto, Él viene por nosotros. Él viene por aquellos que Él ha salvado. Pero también encontramos en Apocalipsis capítulo 22, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, que el Señor Jesucristo dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él viene también para recompensar. Y no viene a otra cosa, sino que viene por los creyentes para llevarlos, hermanos, a la gloria del Padre, ahí en donde la Biblia nos habla de un tribunal, el tribunal de Cristo, en donde los creyentes serán recompensados, en donde Dios tiene premios para los creyentes. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces encontramos aquí en la palabra de Dios que Él viene por los que ha salvado. La pregunta es: ¿viene por usted? ¿Está seguro que cuando Cristo venga, usted se va a ir con Él? La Biblia dice que nos esperará ya en los cielos. Miles de creyentes, millones de cristianos, gente que ha recibido a Jesús como su Salvador personal en su corazón, en su vida. El día que Cristo venga por su iglesia, seremos arrebatados y llevados allá con Él, donde Él nos estará esperando y llevarnos a la gloria del Padre. Es su promesa. ¿Está incluido usted? Si Él viniera esta noche, o si Cristo viniera mañana, o este domingo, iría con Él. No se quedaría a sufrir los estragos de la hora más negra de la humanidad, de la gran tribulación. ¿Quiere escapar de Él? Reciba a Jesús en su corazón. Él quiere salvar. Él lo ama. Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la verdad. Jesús es la verdad. Conózcalo. Recíbalo como su Salvador. No se va a arrepentir. Tendrá un lugar, como dijo Cristo: voy a preparar un lugar para vosotros. Tendrá un lugar para usted. Si usted quiere recibirlo en su corazón, solamente tiene que abrirle la puerta de su corazón a Él y decirle que entre a su corazón y que lo salve. Su segunda venida, vendremos con Él hasta la tierra, porque Él viene a establecer su reino milenial para reinar con Él. Así es que este es el propósito de su primera y su segunda venida. Cristo murió por usted, para que usted pueda ser salvo y recibir la vida eterna con Él. Solo Él puede salvar. Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Solo tiene que recibirlo en su corazón como su Salvador personal. Y le leo de nuevo Romanos 10, 9 y 10 y 13, que dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quiere usted invocar el nombre de Cristo en esta mañana? Hágalo. Si con lo que hemos estado padeciendo por la pandemia COVID-19 ha habido desesperación, ha habido tristeza, llanto, dolor, pérdidas humanas, hambres, problemas económicos y muchas cosas más que se aproximan. Y viene lo peor en la gran tribulación. ¿No quisiera usted decirle a Cristo en esta mañana: Señor Jesús, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú salves ahora? Si este es su deseo, si esta es su decisión, voy a invitarla ahí donde se encuentra a que cierre sus ojos. Solamente concéntrese entre usted y Dios y repita las palabras que yo voy a decir una vez más, pero que estas palabras que usted va a decir salgan de su propio corazón a Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y repita después de mí lo que voy a decir. Si usted quiere recibir a Cristo, diga después de mí: bendito Dios, te doy gracias en esta mañana, porque tu palabra me ha hecho reconocer que soy pecador o pecadora y que estoy perdido o perdido. Gracias porque Cristo vino a morir por mis pecados. Y en esta mañana me arrepiento de mis pecados, Dios. Perdóname. Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón y te invito para que seas mi Salvador y que me hagas una nueva criatura. En tu nombre lo pido. Amén. Si usted hizo esta decisión, hizo esta oración, tomando su decisión, dice la palabra de Dios que en este preciso momento Dios anotó su nombre en el libro de la vida. Este libro de la vida del Cordero, ahí está su nombre y no lo borrará, porque usted tomó esa decisión de invitar a Cristo para que sea su Salvador. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada puede separarnos de Dios. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este momento usted ha pasado a ser un hijo o una hija de Dios en Cristo Jesús. Así lo dice la carta a los Gálatas: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Termino dándole un pasaje de seguridad. Alguien ha dicho que este es el acta de nacimiento del creyente, del cristiano. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Dice el versículo 10. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Que Dios le bendiga. Deseo con todo mi corazón, si usted tomó esta decisión, ahora usted es un hijo, una hija de Dios y somos hermanos en Jesucristo. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite, mientras
podamos transmitir estos temas devocionales, ahí estaremos con usted. Estaremos orando por usted. Nuestra iglesia está ubicada aquí en Santiago de la Peña, en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, en la calle Cerrada de aquí de Cerdán, entre Nacional y Cerrada de aquí de Cerdán. Aquí está su casa, aquí le estaremos esperando el día que usted guste venir, si es de aquí de la ciudad o pasa por aquí por nuestra ciudad. Aquí estamos para servirle y para que venga a escuchar un mensaje más de la palabra de Dios y disfrutar en el Señor. Claro, cuando sea el tiempo de poder reunirnos, ¿verdad? Dios les bendiga y muchas gracias. Nos vemos.